Nunca olvidaré la noche en que vi cómo ese cerdo maldito se tragó a mi hermano. Y aunque han pasado más de 70 años desde entonces, todavía puedo escuchar su voz. Una voz que no debería salir de la garganta de ningún animal. Una voz humana, ronca, burlona, que me dijo que yo sería la siguiente. Me llamo Horacio Méndez Villanueva y nací en 1922 en un pequeño pueblo del estado de Veracruz, México. Un pueblo tan chico que ni siquiera aparecía en los mapas, escondido entre cerros y árboles, donde las casas estaban separadas por terrenos baldíos y caminos de tierra. Hoy tengo 80 años, y aunque mi cuerpo ya está cansado y mis manos tiemblan cuando trato de sostener una taza de café, mi mente sigue clara como el agua, y por eso necesito contar esta historia. Porque me estoy muriendo, y antes de irme, alguien tiene que saber la verdad sobre lo que pasó aquella noche de 1930. Crecí en una casa pequeña de adobe y techo de palma, en la cima de una colina de tierra y grava. Vivía con mi madre, una mujer fuerte que se había quedado viuda cuando yo tenía apenas 3 años. Mi padre se fue una mañana a trabajar al campo y nunca regresó. Dicen que se lo llevó el río cuando trató de cruzarlo después de una tormenta. Mi madre nunca se volvió a casar. Se dedicó a sacarnos adelante a mí, a mi hermana Pilar, que tenía 6 años, y a mi hermanito bebé, Ismael, que apenas había cumplido 6 meses. No teníamos electricidad en el pueblo. Nadie la tenía. Las noches eran completamente oscuras, solo iluminadas por la luna cuando había, o por las velas de cebo que fabricábamos nosotros mismos. Tampoco teníamos agua corriente. Para conseguir agua, yo tenía que caminar casi media hora hasta un pozo que compartían varias familias del pueblo. Iba cada mañana con 2 cubos de madera colgados de un palo que cargaba sobre los hombros. Era un trabajo pesado para un niño de 8 años, pero era mi responsabilidad. Mi madre trabajaba limpiando casas en el pueblo más grande que quedaba a 2 horas caminando, y muchas veces no regresaba hasta que ya era de noche. A pesar del trabajo duro, la vida no era tan mala. La colina donde estaba nuestra casa tenía una pendiente perfecta para deslizarnos. Pilar y yo habíamos encontrado unas cajas de madera viejas, y nos subíamos en ellas para bajar rodando la colina a toda velocidad, riéndonos y gritando. Era nuestro juego favorito, la única diversión que teníamos en aquel lugar olvidado por Dios. Todo cambió cuando ella llegó. Era un día de julio. Recuerdo que hacía un calor horrible. Pilar y yo estábamos jugando afuera cuando vimos que alguien se estaba mudando a la casa de enfrente. Esa casa había estado abandonada por casi 2 años, desde que la familia que vivía ahí se fue sin avisar a nadie. Decían que habían huido de algo, pero nunca supimos de qué. La nueva vecina era una mujer mayor, quizás de 50 años, aunque se veía mucho más vieja. Era delgada hasta los huesos, con el cabello gris recogido en un chongo apretado, y ojos pequeños y oscuros que parecían estar siempre entrecerrados, como si estuviera constantemente enojada con el mundo. No nos saludó. Ni siquiera nos miró cuando pasamos caminando frente a su casa. Solo siguió descargando sus pocas pertenencias de una carreta jalada por un burro flaco. Pero lo primero que hizo, incluso antes de meter sus cosas a la casa, fue amarrar a un cerdo al árbol de mezquite que estaba en su terreno. Y no era un cerdo cualquiera. Era una cerda enorme, la más grande que había visto en mi vida. Tenía que pesar fácil más de 200 kilos. Su piel era de un color rosado sucio, llena de barro seco, y sus patas eran tan gruesas como los troncos de los árboles jóvenes. Al día siguiente, Pilar y yo estábamos jugando con nuestras cajas en la colina. Yo me subí a mi caja y me empujé para bajar rodando. La velocidad era increíble. El viento me pegaba en la cara y yo reía a carcajadas. Pero entonces me di cuenta de que iba directo hacia el árbol donde estaba amarrada la cerda. Traté de desviarme, pero no pude controlar la caja. Iba a chocar. En el último segundo salté de la caja para evitar el impacto. Rodé por el suelo y me quedé tirado a apenas 2 metros de la cerda. Levanté la vista, todavía mareado, y la vi. La caja había chocado contra el árbol y se había hecho pedazos, pero eso no era lo que me dejó paralizado de terror. Era la cerda. La estaba mirando directamente. Y sus ojos. Dios mío, sus ojos. No eran ojos de animal. Eran ojos humanos.
inteligentes, conscientes. Me miraban con una expresión que solo puedo describir como diversión cruel, como si hubiera disfrutado ver mi miedo, como si hubiera disfrutado destruir mi juguete. Me levanté temblando y corrí a la casa. Pilar me preguntó qué me pasaba, por qué estaba tan pálido, pero no pude responderle. Solo le dije que ya no quería jugar más. Esa noche, mi madre regresó tarde como siempre. Estábamos cenando frijoles con tortillas cuando tocaron a la puerta. Era don Jacinto, nuestro vecino más cercano, un hombre viejo que siempre había sido amable con nosotros. Venía a advertirnos. «Doña Remedios», dijo, refiriéndose a mi madre por su nombre, «necesito hablar con usted sobre la mujer que se mudó enfrente». Mi madre lo invitó a pasar. Don Jacinto se veía nervioso. Se quitó el sombrero y lo estrujó entre sus manos mientras hablaba. «Esa mujer viene del pueblo de San Rafael. La corrieron de ahí porque es bruja. Una bruja de verdad, no de esas que solo curan con hierbas. Esta hace maldades. Dicen que provocó la partida de varias personas usando magia oscura, que les ponía enfermedades raras, con sarpullidos morados que les cubrían todo el cuerpo hasta que ya no podían ni moverse». Mi madre se puso pálida. Don Jacinto continuó. «Y ese cerdo que trajo, ese no es un cerdo normal. Dicen que es un nahual, su forma animal, que puede transformarse en ese animal y hacer cosas terribles». Yo escuchaba desde la esquina, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Recordé los ojos de la cerda, esos ojos humanos. Mi madre agradeció a don Jacinto por la advertencia. Cuando se fue, nos llamó a Pilar y a mí. «Escuchen bien», dijo con voz seria. «No quiero que se acerquen a esa casa. No le hablen a esa mujer. No acepten nada de ella. Y por nada del mundo salgan de esta casa cuando ya esté oscuro». ¿Me entendieron? «Sí, mamá», respondimos al mismo tiempo, pero era difícil evitar a la cerda. Estaba amarrada justo en el camino que yo tenía que tomar para ir al pozo. Cada mañana, cuando pasaba con mis cubos vacíos, la cerda me miraba, siempre me miraba, y yo sentía ese terror frío recorriéndome la espalda. La cerda se volvió cada vez más agresiva. Comenzó a atacar a la gente que pasaba cerca. Embistió a doña Carmen y la tiró al suelo. Le rompió el brazo a un niño del pueblo que se acercó demasiado. La gente comenzó a quejarse, pero la vecina solo decía que el animal estaba defendiendo su territorio, que la gente debería tener más cuidado. Las noches se volvieron extrañas. Yo escuchaba cosas, ruidos que no debería haber. Una noche escuché lo que parecía ser una radio, con estática y voces distorsionadas. Pero nosotros no teníamos radio. Nadie en el pueblo tenía. Las cosas empeoraron rápido. La cerda ya no solo atacaba a quien pasaba cerca, ahora gruñía toda la noche, un sonido grave y horrible que se escuchaba por todo el vecindario. Mi madre comenzó a verse más preocupada cada día. Dejaba amuletos de protección escondidos en las esquinas de la casa, ramas de ruda sobre las puertas, sal en los marcos de las ventanas, cosas que su propia madre le había enseñado para protegerse de la brujería. Yo trataba de ser valiente por mis hermanos. Pilar ya no quería salir a jugar. Se quedaba adentro ayudando a cuidar al bebé Ismael. Mi hermanito era un niño hermoso, gordito y sonriente, que apenas estaba aprendiendo a balbucear sus primeras palabras. Dormía en una hamaca que mi madre había colgado en la esquina de nuestro único cuarto. Por las noches, yo me quedaba dormido escuchando su respiración suave y tranquila. Una noche de agosto llegó una tormenta. El cielo se puso negro como carbón desde temprano. Los truenos retumbaban tan fuerte que hacían temblar la casa. La lluvia caía con tanta fuerza que parecía que iba a atravesar el techo de palma. Mi madre había tenido que quedarse en el pueblo grande porque la tormenta la agarró allá, y los caminos se volvieron intransitables. Estábamos solos. Yo, Pilar e Ismael. Pilar y yo cenamos en silencio. El viento aullaba afuera y la casa crujía con cada ráfaga. Acosté a Ismael en su hamaca. El bebé estaba inquieto, llorando más de lo normal. Le canté una canción que mi madre siempre le cantaba, y finalmente se quedó dormido. Pilar y yo nos acostamos en nuestro petate en el piso. Yo traté de dormir, pero no podía. La tormenta era demasiado ruidosa,
Y había algo más. Una sensación extraña en el aire, como si algo estuviera a punto de pasar. Entonces escuché la estática. Al principio pensé que era solo el sonido de la lluvia, pero no, era diferente. Era como el sonido de una radio buscando señal, y venía de afuera. Me levanté despacio y me acerqué a la ventana. La lluvia golpeaba el cristal sucio con tanta fuerza que apenas podía ver afuera, pero entre los relámpagos pude ver la casa de enfrente. Había una luz tenue en la ventana, y luego la vi a ella, la bruja. Estaba parada en su ventana, mirando directamente hacia nuestra casa. Me alejé de la ventana rápido, con el corazón acelerado. Volví a mi petate y me cubrí con la cobija delgada que teníamos. Cerré los ojos con fuerza, tratando de dormir, pero entonces escuché las voces. Eran voces extrañas, distorsionadas, como si vinieran de muy lejos o de debajo del agua. No podía entender lo que decían, pero sonaban como si estuvieran cantando algo. Un canto rítmico, hipnótico, que me daba escalofríos. «Horacio», susurró Pilar a mi lado. «¿También lo escuchas?» «Sí», respondí en voz baja. «No hagas caso, es solo la tormenta». Pero los dos sabíamos que no era la tormenta. Las voces continuaron durante horas. Subían y bajaban de volumen. A veces parecía que estaban justo afuera de nuestra ventana. Otras veces parecían venir del techo. Pilar se abrazó a mí, temblando. Yo traté de ser fuerte, de no mostrar mi propio miedo. Finalmente, las voces se detuvieron. El silencio que siguió fue casi peor. Solo se escuchaba la lluvia cayendo, más suave ahora. Me estaba quedando dormido cuando escuché otro sonido. Sollozos. Alguien estaba llorando. Me senté de golpe. Los sollozos venían de adentro de la casa, de la esquina donde estaba la hamaca de Ismael. Pilar también los escuchó. Se aferró a mi brazo. «Es Ismael», susurró. «Ve a ver qué tiene». Me levanté temblando y caminé hacia la hamaca. La casa estaba completamente oscura. Solo los relámpagos ocasionales iluminaban brevemente el interior. Llegué a la hamaca y extendí mi mano para tocar a mi hermanito. Mis dedos tocaron la tela vacía de la hamaca. Estaba vacía. Ismael no estaba. El terror que sentí en ese momento fue como nada que hubiera experimentado antes. «Ismael», susurré. «Ismael, ¿dónde estás?» Los sollozos se habían detenido. Todo estaba en silencio. Corrí a encender una vela con manos temblorosas. La luz débil iluminó la habitación. La hamaca estaba vacía. Revisé debajo. Nada. Revisé por toda la habitación. Nada. Pilar comenzó a llorar. «¿Dónde está? ¿Dónde está el bebé?» Y entonces escuché un ruido afuera. Un gruñido. Grave. Profundo. Corrí hacia la puerta y la abrí de golpe. La lluvia había parado casi por completo. Solo caía una llovizna ligera, y ahí, a mitad del camino, iluminada por un relámpago, vi a la cerda, pero no estaba amarrada, estaba suelta, y caminaba lentamente hacia el bosque que estaba detrás de las casas, y en su hocico, en su horrible hocico, llevaba algo pequeño envuelto en tela blanca, la cobija de Ismael. «No, no, no», grité, y salí corriendo bajo la lluvia. Mis pies descalzos se hundían en el lodo. Corrí tan rápido como pude, resbalándome, cayéndome, levantándome, gritando el nombre de mi hermano. La cerda se detuvo, se volteó para mirarme, y yo me quedé paralizado, porque en ese momento, bajo la luz pálida de la luna que comenzaba a asomar entre las nubes, vi su cara con perfecta claridad. No era la cara de un cerdo. Era una mezcla horrible entre cerdo y algo más. Algo casi humano. Su hocico se abrió. Se abrió de una manera que ningún animal debería poder abrir la boca. Se abrió tanto que pude ver dentro. Y luego, con un movimiento rápido, metió el bulto completamente en su boca. Se tragó a mi hermano. Se lo tragó entero. Caí de rodillas en el lodo, sin poder gritar, sin poder respirar. Y entonces la criatura habló. Habló con voz humana. Una voz de mujer vieja, ronca, llena de burla y maldad. «Tú eres el siguiente, niño. La próxima luna nueva vendré por ti». Me reí. Se rió de mí,
y luego comenzó a caminar de nuevo hacia el bosque. Pero entonces escuché un grito. Era don Jacinto. Venía corriendo desde su casa con una escopeta en las manos. También había escuchado mis gritos. «¿Qué pasa? ¿Qué pasa?», gritaba. La cerda lo vio y gruñó. Don Jacinto no dudó. Levantó la escopeta y disparó. El estruendo del disparo rompió el silencio de la noche. La cerda chilló. Un chillido horrible, agudo, que no sonaba para nada como un animal. Don Jacinto disparó otra vez. Y otra vez. La criatura cayó al suelo. Don Jacinto corrió hacia ella con un machete que llevaba en el cinto. Yo corrí también, con la esperanza desesperada de que quizás Ismael todavía estuviera vivo en el estómago de esa cosa. Don Jacinto comenzó a cortar a la criatura con el machete. Pero lo que salió no era sangre normal. Era un líquido negro, espeso, que olía a putrefacción. Un olor tan horrible que me hizo vomitar ahí mismo. Siguió cortando. Abrió el estómago de la criatura, y lo que vimos nos dejó sin habla. No había órganos. No había intestinos, ni corazón, ni pulmones. Solo esa sustancia negra y podrida, parecida al petróleo, que borboteaba y hacía ruidos extraños. No había rastro de Ismael, ni de su cuerpo, ni de su ropa. Nada. Como si nunca hubiera estado ahí. Don Jacinto me llevó cargando de regreso a la casa. Yo estaba en shock, incapaz de hablar, incapaz de procesar lo que acababa de ver. Pilar estaba histérica en la puerta, llorando y gritando. Don Jacinto le explicó lo que había pasado mientras yo me quedaba sentado en el piso, temblando, con la mirada perdida. La noticia corrió por el pueblo como pólvora. Para el amanecer ya había un grupo de hombres reunidos frente a la casa de la bruja. Tocaron la puerta. Nadie respondió. La tiraron abajo. La casa estaba vacía. La mujer había desaparecido. Se había ido en algún momento durante la noche llevándose solo lo puesto. Dejó todo lo demás, sus pocas pertenencias, sus ollas, su ropa. Los hombres quemaron la casa. Dijeron que era lo único que se podía hacer con un lugar maldito. Las llamas se elevaron al cielo, negras y espesas, y el humo olía igual que el líquido que había salido de la cerda. A podrido. A muerte. El cuerpo de la criatura quedó tirado donde don Jacinto lo había dejado. Nadie quería tocarlo. El olor era insoportable. Lo dejaron ahí, esperando que los animales carroñeros se lo comieran. Pero ningún animal se le acercó, ni los zopilotes, ni los perros, ni las moscas. Nada quería tocar esa cosa. El cuerpo se quedó ahí pudriéndose durante 2 meses. 2 meses en los que el olor a putrefacción llenó todo el vecindario. Un olor tan fuerte que la gente tenía que taparse la nariz con trapos mojados en vinagre solo para poder respirar. Finalmente, los hombres del pueblo lo rociaron con petróleo y le prendieron fuego. Ardió con una llama verde y azul, soltando un humo negro que hizo toser a todos los que estaban cerca. Cuando finalmente se consumió, quedaron solo cenizas negras y un olor que tardó semanas más en desaparecer completamente. Mi madre regresó al día siguiente de la tormenta. Cuando le contamos lo que había pasado, se desmayó. Cuando despertó, abrazó a Pilar y a mí con tanta fuerza que nos dolía. Lloró durante días. No comía, no dormía. Solo lloraba y repetía el nombre de Ismael una y otra vez. Fuimos a ver al cura del pueblo. Le contamos todo. El cura escuchó en silencio con el rostro cada vez más pálido. Cuando terminamos, nos dijo que rezáramos por el alma de Ismael, que probablemente la bruja lo había usado para algún ritual oscuro, que su cuerpecito inocente había sido sacrificado para darle más poder a esa mujer maldita. Bendijo nuestra casa, roció agua bendita en cada rincón, rezó oraciones en latín que no entendíamos, pero nada de eso trajo de vuelta a mi hermanito. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. La vida continuó, pero nunca volvió a ser igual. Pilar dejó de hablar durante casi 1 año. Cuando finalmente volvió a hablar, ya no era la misma niña alegre de antes. Se había vuelto callada, seria, siempre asustada. Mi madre nunca se recuperó.
Envejeció 10 años en cuestión de meses. Su cabello se volvió gris. Sus ojos perdieron ese brillo que siempre habían tenido. Murió 5 años después, de tristeza según el doctor. Pero yo sé que murió de culpa. Culpa por haber dejado a sus hijos solos esa noche. Culpa por no haber estado ahí para proteger a Ismael. Yo desarrollé una fobia a los cerdos que me duró toda la vida. No podía verlos. No podía escuchar sus gruñidos. Si veía uno en la calle, cruzaba al otro lado. Si escuchaba uno, me tapaba los oídos y me alejaba rápido. La sola imagen de un cerdo me hacía sudar frío. Me provocaba náuseas, me hacía temblar. La gente que no sabía mi historia pensaba que era ridículo. ¿Cómo un hombre adulto podía tenerle tanto miedo a un animal de granja? Pero los que sabían, los que habían estado ahí aquella noche, entendían. Porque ellos también habían visto lo que yo vi. Habían escuchado esa voz humana saliendo de la garganta de un animal. Habían visto ese líquido negro y podrido que no debería existir. Durante años tuve pesadillas. Soñaba que estaba de nuevo en aquella noche lluviosa, corriendo detrás de la cerda. Pero en mis sueños, nunca llegaba don Jacinto. La cerda se metía al bosque y yo la seguía, y en lo profundo del bosque encontraba a la bruja esperándome. Me sonreía con dientes podridos y me decía que ya era tiempo, que la luna nueva había llegado, que ahora me tocaba a mí. Siempre me despertaba gritando, empapado en sudor. Nunca me casé, nunca tuve hijos, no quería arriesgarme. No quería tener un hijo y luego perderlo como perdí a Ismael. No quería que ningún niño sufriera lo que yo sufrí. Pilar se mudó del pueblo en cuanto pudo. Se fue a la ciudad y nunca regresó. Murió hace 10 años sin haber vuelto nunca a visitar el lugar donde crecimos. No la culpo. Yo tampoco volví nunca. En cuanto tuve edad suficiente, me fui también. Dejé atrás esa casa en la colina. Dejé atrás los recuerdos, o al menos lo intenté, pero los recuerdos nunca te dejan realmente. Están ahí, esperando, en los momentos de silencio, en las noches oscuras, en los sueños que no puedes controlar. Ahora estoy viejo, enfermo. Los doctores me dan unos meses de vida. El cáncer se está comiendo mis pulmones y no hay nada que puedan hacer. Y está bien. Estoy cansado. He vivido una vida larga, aunque no precisamente feliz. Pero antes de irme, necesitaba contar esta historia. Necesitaba que alguien supiera la verdad, porque la bruja nunca fue encontrada. Nunca se supo qué pasó con ella. Se desvaneció en la noche como humo. Y aunque nunca volvió por mí como prometió, sé que siguió ahí afuera, en algún lugar, haciendo sus maldades. Y quiero que la gente sepa que estas cosas son reales. Que las brujas existen, que los nahuales existen, que hay maldad en este mundo que va más allá de lo que podemos entender o explicar. Si alguna vez conocen a alguien que tiene una fobia extraña, irracional, a un animal común, no se burlen. No asuman que es ridículo. Porque quizás, solo quizás, esa persona vio algo que no debería haber visto. Vivió algo que nadie debería vivir. Como yo viví aquella noche de tormenta cuando tenía 8 años. La noche en que una criatura maldita se llevó a mi hermanito. La noche en que vi el verdadero rostro del mal. Y aunque han pasado más de 70 años, todavía puedo escuchar esa voz. Esa voz ronca y burlona que salió de la garganta de un cerdo que no era un cerdo, diciéndome que yo sería el siguiente. Pero sobreviví. Sobreviví para contar esta historia. Para advertir a otros. Para que sepan que ahí afuera, en los lugares oscuros, en los pueblos olvidados, en las casas abandonadas, hay cosas que acechan, cosas que esperan, cosas que nos observan con ojos que no deberían ser humanos. Y si alguna vez ven a un animal que los mira con inteligencia, con conciencia, con malicia, corran, no se queden a averiguar qué es, porque para cuando descubran la verdad, ya será demasiado tarde. Como fue demasiado tarde para mi hermanito Ismael, como casi fue demasiado tarde para mí. La noche en que Rosa María Valenzuela vio la mano de la bruja pegada a la pared de su casa, fue la noche en que supo que su familia estaba en verdadero peligro. Pero todo había comenzado semanas antes,
con el canto de una lechuza que no era lo que parecía. Rosa María tenía 32 años y vivía en un pequeño pueblo de Sinaloa, en una casa sencilla de bloc y techo de lámina que su esposo, Miguel, había construido con sus propias manos. Era una mujer delgada, de cabello oscuro recogido siempre en una cola de caballo, con manos callosas de tanto lavar ropa y limpiar pisos. Tenía 2 hijos pequeños que eran toda su vida. El mayor, Carlitos, tenía 5 años y era un niño curioso y platicador que siempre hacía 1000 preguntas sobre todo. El menor, Luisito, apenas había cumplido 2 años y todavía balbuceaba sus primeras palabras. Miguel trabajaba en una empresa de construcción que lo mandaba a obras en otras ciudades, a veces durante semanas enteras. Eso significaba que Rosa María pasaba muchas noches sola con sus 2 pequeños en aquella casa situada en la orilla del pueblo, rodeada de terrenos baldíos y árboles que se veían negros cuando caía la noche. Rosa María nunca había sido miedosa. Había crecido en el campo, acostumbrada a la oscuridad y a los ruidos nocturnos de los animales. Pero lo que empezó a suceder en su casa no era normal, no era natural. Y aunque al principio trató de convencerse de que tenía una explicación lógica, pronto supo que había cosas en este mundo que no se pueden explicar. Todo comenzó una noche de abril. Miguel llevaba ya una semana fuera, trabajando en una obra en Mazatlán. Rosa María acababa de acostar a los niños después de la cena. Carlitos se había dormido rápido, pero Luisito había llorado un rato antes de quedarse dormido en su cuna. La casa estaba en silencio. Solo se escuchaba el zumbido del refrigerador viejo en la cocina y el canto de los grillos afuera. Rosa María estaba a punto de meterse a la cama cuando lo escuchó. Un grito. No era exactamente un grito. Era el chillido de una lechuza. Fuerte, penetrante, tan cerca que parecía estar justo encima de la casa. Rosa María se asomó por la ventana pero no vio nada. El chillido se repitió, esta vez definitivamente desde el techo. Podía escuchar las garras de la lechuza rascando la lámina mientras se movía de un lado a otro. Qué raro, pensó Rosa María. Las lechuzas no solían acercarse tanto a las casas. Pero bueno, quizás estaba cazando ratones. Se metió a la cama tratando de ignorar el ruido, pero la lechuza no se callaba. Chillaba cada 10 o 15 minutos, como si estuviera llamando a alguien, y entonces escuchó algo más. Un murmullo. Una voz baja, como si alguien estuviera hablando en voz queda justo encima del techo. Rosa María se sentó en la cama, con el corazón acelerándose. Aguzó el oído. Ahí estaba otra vez. Un murmullo que se movía de un lado a otro del techo, como si alguien estuviera caminando arriba mientras hablaba solo. Rosa María se levantó y salió al patio, alumbrando con una linterna hacia el techo. No había nadie, nada, solo la noche oscura y el silencio. Pero en cuanto apagó la linterna y regresó adentro, el murmullo volvió, y la lechuza chilló con más fuerza. Esa noche Rosa María no pudo dormir. Se quedó acostada mirando el techo, escuchando esos murmullos que iban y venían, acompañados del chillido incesante de la lechuza. Cuando finalmente amaneció, el ruido se detuvo. Rosa María salió al patio agotada y buscó huellas o alguna señal de que alguien hubiera estado ahí, pero no encontró nada. Quizás fueron los vecinos haciendo una broma, se dijo a sí misma, o quizás fue mi imaginación porque estaba cansada. Pero la siguiente noche pasó lo mismo, y la siguiente, y la siguiente. Cada noche, en cuanto oscurecía, la lechuza llegaba y se posaba en el techo, y cada noche, los murmullos recorrían la casa de un lado a otro. Rosa María comenzó a sentir un miedo que le hacía doler el estómago, un miedo antiguo, instintivo, que le decía que algo malo estaba cerca. Una mañana, mientras desayunaban, Carlitos la miró con sus grandes ojos oscuros y le dijo, «Mami, ¿por qué esa señora viene todas las noches a hablar afuera?» Rosa María dejó caer la cuchara. «¿Qué señora, mijo? La señora que habla en el techo. La escucho todas las noches. Habla bajito, pero yo la escucho». El terror que sintió Rosa María en ese momento fue como agua helada en las venas. Su hijo también lo escuchaba. No era su imaginación. Era real.
Algo o alguien estaba en su techo cada noche, murmurando cosas que no podían entender. Esa noche, Rosa María se quedó despierta con un palo de escoba en las manos esperando. La lechuza llegó como siempre. Se posó en el techo con un golpe seco. Chilló 3 veces, y luego comenzaron los murmullos. Pero esta vez había algo más. Golpes. Golpes suaves en la ventana del cuarto donde dormían los niños. Rosa María se acercó a la ventana temblando. La cortina estaba cerrada. Lentamente la movió un poco para mirar afuera. No había nadie. Pero los golpes continuaron, como si alguien estuviera golpeando con un dedo largo y huesudo. Y entonces escuchó el raspón, un sonido horrible de uñas o garras arañando la malla metálica que protegía la ventana. Rosa María dejó caer la cortina y se alejó, apretando el palo de escoba con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Al día siguiente, en cuanto amaneció, Rosa María salió a revisar. Encontró 3 plumas grandes y oscuras en el patio, justo debajo de la ventana. Las recogió con manos temblorosas. Eran plumas de lechuza, pero había algo extraño en ellas. Tenían un olor raro, como a tierra mojada y algo más que no podía identificar. Algo que olía mal, enfermizo. También notó que sus gallinas, que dormían en un gallinero al fondo del patio, estaban todas amontonadas en una esquina, temblando. Cuando trató de acercarse, cacarearon con terror y se alejaron de ella. El perro del vecino, un labrador grande que normalmente ladraba a todo, estaba escondido debajo de un carro viejo, negándose a salir. Rosa María llamó a Miguel esa tarde. Le contó todo. Su esposo trató de calmarla diciéndole que probablemente era solo una lechuza buscando un lugar para anidar, que los murmullos eran el viento, que los golpes eran ramas. Pero Rosa María sabía que estaba equivocado. Esto no era normal. Las noches siguientes fueron peores. Los golpes en la ventana se hicieron más fuertes, los raspones en la malla más insistentes. Una noche, Rosa María se atrevió a asomarse por la ventana de la sala cuando escuchó los raspones. Lo que vio la dejó paralizada de terror. Había sido un corte de luz. El pueblo entero estaba a oscuras. Rosa María había encendido una vela y estaba revisando que los niños siguieran dormidos cuando escuchó un ruido fuerte en el techo. Se acercó a la ventana y miró hacia arriba, alumbrando con una pequeña lámpara de mano. Ahí en el borde del techo vio una silueta, una forma humana pero agachada de una manera extraña, antinatural. Y entonces vio la mano. Pegada a la pared, justo al lado de la ventana había una mano de mujer. Pero no era una mano normal. Era pálida, casi gris, y los dedos eran excesivamente largos y delgados, como palos. Las uñas eran negras, largas y curvas como garras. La mano se movía lentamente, tanteando la pared como si estuviera buscando algo. Rosa María soltó un grito ahogado y dejó caer la lámpara. La luz iluminó por un segundo la mano, y la criatura en el techo se movió con una velocidad imposible, trepando hacia arriba y desapareciendo en la oscuridad. Rosa María escuchó el aleteo pesado de algo grande saliendo volando. Pero no era el aleteo normal de un pájaro. Era más fuerte, más pesado, como si algo grande y pesado estuviera batiendo alas enormes. Esa noche Rosa María no pegó los ojos. Se quedó sentada en la sala con la luz encendida, abrazando a sus 2 hijos que había metido a su cama. Carlitos lloraba asustado. Luisito no entendía qué pasaba, pero lloraba también porque su hermano lloraba. Rosa María los mecía mientras lágrimas silenciosas corrían por su rostro. Al amanecer tomó una decisión. Empacó ropa para ella y los niños, cerró la casa y se fue a la casa de su madre que vivía del otro lado del pueblo. Su madre, doña Socorro, era una mujer mayor de casi 60 años, con el cabello completamente blanco y manos llenas de arrugas. Cuando vio a su hija llegar con los niños a las 6 de la mañana, con caras de no haber dormido, supo que algo andaba mal. Rosa María le contó todo. Su madre la escuchó en silencio, con el rostro cada vez más serio. Cuando Rosa María terminó, doña Socorro negó con la cabeza lentamente. «Eso no es una lechuza común, mija. Eso es una bruja.
Se está pegando a tu familia. Rosa María sintió que el mundo se le venía encima. Había escuchado historias sobre las brujas, historias que le contaba su abuela cuando era niña. Mujeres que podían transformarse en lechuzas, que chupaban la sangre de los niños, que se pegaban a las familias para alimentarse de su energía y su miedo. Pero siempre había pensado que eran solo cuentos, leyendas para asustar a los niños. «Te quedas aquí conmigo», dijo doña Socorro. «No regreses a esa casa hasta que encontremos a alguien que nos ayude». Rosa María y sus hijos se quedaron en casa de su madre. Por 2 noches durmieron tranquilos. No hubo lechuzas, ni murmullos, ni golpes. Rosa María comenzó a relajarse un poco. Quizás dejando la casa sola, la cosa esa se había ido. Pero la tercera noche, la pesadilla regresó. Rosa María se despertó a medianoche con el chillido de la lechuza. Pero esta vez venía del techo de la casa de su madre. Se levantó de la cama temblando y se asomó por la ventana. Ahí estaba, posada en el borde del techo. Una lechuza enorme, mucho más grande de lo normal, con ojos que brillaban con un resplandor amarillento en la oscuridad. Y entonces comenzaron los murmullos. Esa voz baja que se movía por el techo, hablando palabras que no se entendían. La cosa los había seguido. No importaba dónde se fueran, la bruja se había pegado a ellos, específicamente a los niños. Doña Socorro se levantó también al escuchar el escándalo. Madre e hija se quedaron despiertas el resto de la noche, rezando el rosario mientras la lechuza chillaba afuera. Al amanecer, doña Socorro tomó una decisión. «Conozco a alguien que puede ayudarnos. Se llama doña Elvira. Ella sabe de estas cosas». Después de unos días, Rosa María decidió regresar a su casa. Miguel estaba por volver y no podía quedarse en casa de su madre para siempre. Además, doña Socorro le había dicho que a veces retomar la rutina normal y actuar como si nada pasara podía hacer que la bruja perdiera interés y se fuera. Así que Rosa María regresó con sus hijos, limpió la casa que había estado cerrada varios días y trató de actuar con normalidad. Pero esa misma noche la lechuza regresó. Miguel llegó al día siguiente. Rosa María le contó todo lo que había pasado, incluso lo de la mano en la pared. Su esposo, un hombre grande y fuerte que nunca le había tenido miedo a nada, se puso pálido. Esa noche se quedó despierto con un machete en las manos, esperando. No tuvo que esperar mucho. A las 11 de la noche, la lechuza llegó. Se posó en el techo con un golpe pesado que hizo temblar las láminas. Miguel salió al patio y alumbró con una lámpara potente hacia el techo. No vio nada, pero entonces escuchó el raspón en la barda que rodeaba el patio. Se acercó despacio con el machete levantado. Lo que vio lo dejó helado. 2 manos. 2 manos de mujer con dedos largos y delgados, con uñas negras y curvas, agarradas del borde de la barda. Las manos se movían lentamente, como si la criatura estuviera considerando trepar al patio. Miguel levantó el machete y gritó: «Lárgate de aquí, lárgate o te parto en 2». Las manos desaparecieron de golpe. Se escuchó un aleteo pesado y el chillido furioso de la lechuza alejándose. Miguel regresó a la casa temblando. «Esto es real», le dijo a Rosa María. «Esto es real, y tenemos que hacer algo ya». Las noches siguientes fueron un infierno. La lechuza venía cada noche y ahora ya no solo murmuraba. Llamaba por sus nombres. «Rosa», decía una voz de mujer vieja y ronca. «Rosa, abre la puerta. Miguel, déjame entrar. Carlitos, sal a jugar conmigo». Carlitos comenzó a tener pesadillas terribles. Se despertaba llorando, diciendo que una señora fea lo llamaba desde la ventana. Luisito empezó a tener fiebres altas sin razón aparente. Rosa María lo llevó al doctor 3 veces, pero no encontraron nada malo. Los medicamentos no funcionaban. El niño ardía en fiebre, lloraba toda la noche, y en sus momentos de delirio señalaba hacia la ventana y decía: «Señora, señora». Desesperados, Rosa María y Miguel fueron a buscar a doña Elvira. Vivía en las afueras del pueblo, en una casa pequeña rodeada de plantas medicinales y crucifijos colgados en las paredes. Era una mujer anciana,
de casi 80 años, encorvada, pero con ojos penetrantes que parecían ver más allá de lo visible. Doña Elvira escuchó su historia sin interrumpir. Cuando terminaron, asintió lentamente. Una bruja, y se pegó al niño pequeño. Quiere llevárselo. Rosa María comenzó a llorar. Puede ayudarnos, puedo intentarlo, pero tienen que hacer exactamente lo que les diga. Y no importa lo que pase esta noche, no importa que escuchen o que vean, nunca abran la puerta. Nunca le hablen, nunca le contesten. Aunque escuchen la voz de su madre, de su hermana, de quien sea, no contesten. Las brujas pueden imitar voces, y si les contestan, si abren la puerta, los tendrá. Esa noche, doña Elvira fue a la casa de Rosa María cargando una bolsa con agua bendita, sal, ramas de ruda y otros elementos que Rosa María no reconoció. Bendijo toda la casa, echó sal en las puertas y ventanas y colgó ramas de ruda en cada entrada. Luego le dio instrucciones precisas a la familia. Todos vamos a quedarnos despiertos esta noche. Nos vamos a quedar en la sala juntos. Nadie se separa. Y cuando ella venga, porque va a venir, recuerden que no importa lo que diga, no le contesten. Cayó la noche. La familia se reunió en la sala. Rosa María tenía a Luisito en brazos que seguía con fiebre. Carlitos estaba sentado entre su padre y su abuela Socorro, que había insistido en venir. Miguel tenía el machete a su lado. Doña Elvira se sentó en una silla frente a la puerta principal, con el rosario en una mano y un frasco de agua bendita en la otra. Esperaron. El silencio era opresivo. Los grillos que normalmente cantaban todas las noches estaban callados. No se escuchaba nada, ni un solo ruido, como si todo el mundo estuviera conteniendo la respiración. Y entonces llegó el chillido, más fuerte que nunca. La lechuza se posó en el techo con tanta fuerza que varias láminas se doblaron con un sonido metálico horrible. Luego comenzó a caminar por el techo. Podían escuchar sus pasos. Pasos pesados que no correspondían al tamaño de una lechuza. Pasos de algo grande, algo pesado. Comenzaron los murmullos, pero esta vez podían entender las palabras. Era una voz de mujer vieja, ronca, que hablaba en un tono cantarín y burlón. Rosita, Rosita, abre la puertita. Tu hermana está afuera, está llorando. Dice que la dejes entrar. Rosa María se mordió el labio hasta que sangró para no contestar. Su hermana vivía en otro estado. No podía estar afuera, pero la voz sonaba exactamente igual a la de su hermana. Rosita, por favor, ayúdame. Me caí y me lastimé. Ábreme, por favor. Lágrimas corrían por el rostro de Rosa María, pero no dijo nada. Doña Elvira le apretó la mano. No le contestes. No es tu hermana. La voz cambió. Ahora imitaba la voz de Miguel. Rosa, abre la puerta. Se me olvidaron las llaves. Abre. Miguel apretó los dientes. Yo estoy aquí adentro, esa no soy yo. La criatura en el techo lanzó un grito de frustración. Luego se escuchó cómo bajaba del techo. Caminaba alrededor de la casa, rodeándola. Se detuvo frente a la ventana del cuarto de los niños, y entonces comenzó a raspar la malla. El sonido era horrible, como metal contra metal. De repente se escuchó un desgarro. La bruja había roto la malla de protección. Los pedazos de metal cayeron al piso con un ruido sordo. Luego se escuchó cómo rompía el cristal de la ventana. Doña Elvira se levantó de golpe. «Quédense aquí, no se muevan». La anciana caminó hacia el cuarto de los niños con el frasco de agua bendita en alto. Rosa María la siguió a pesar de la advertencia. Necesitaba ver qué estaba pasando. Miguel también fue, con el machete levantado. Lo que vieron los dejó marcados para siempre. La ventana estaba completamente destrozada. La cortina se movía con el viento nocturno. Y ahí, asomándose por la ventana, estaba la bruja. No era completamente humana ni completamente lechuza. Era una mezcla horrible de ambas. Tenía el cuerpo de una mujer vieja y flaca, con piel gris y arrugada. Pero su cara era una pesadilla. Plumas pequeñas y oscuras estaban pegadas a su cuello y parte de su rostro. Sus ojos eran enormes, amarillos, sin párpados, como los de una lechuza.
Y su boca estaba abierta en una sonrisa horrible, mostrando dientes finos, puntiagudos y grises. Sus manos, esas manos horribles con dedos largos y uñas curvas, se aferraban al marco de la ventana. Comenzó a trepar para entrar. Doña Elvira no dudó. Lanzó el agua bendita directamente a la cara de la criatura. El efecto fue inmediato y aterrador. La bruja lanzó un chillido que no parecía de este mundo, un sonido que hizo vibrar las paredes y que dejó los oídos zumbando. Se echó hacia atrás, cayendo del marco de la ventana. Pero no se fue. Aterrorizó a su alrededor y corrió. Corrió con una velocidad imposible hacia la parte trasera de la casa, hacia la cocina. La familia corrió tras ella. Cuando llegaron a la cocina, la puerta trasera estaba abierta de par en par, golpeando con el viento, y la bruja había desaparecido. Solo quedaba un rastro de plumas oscuras en el piso y un olor horrible a tierra mojada y algo podrido. Se quedaron despiertos el resto de la noche, vigilando. Pero la bruja no regresó. El silencio regresó. Los grillos volvieron a cantar. Luisito, milagrosamente, dejó de tener fiebre. Su frente se enfrió y se quedó dormido tranquilamente por primera vez en semanas. Cuando amaneció, salieron a revisar. Encontraron más plumas en el patio. Encontraron barro seco cerca de la ventana rota, con marcas que parecían huellas de manos y pies. Y encontraron algo más. Una mancha oscura en el suelo, como sangre seca. Y clavada en una de las tablas de madera del piso, encontraron una uña. Una uña negra, larga, curva, grotesca. Doña Elvira la recogió con cuidado envolviéndola en un pañuelo. Esto lo vamos a quemar. Mientras exista, el vínculo sigue. Hay que destruirla completamente. Esa tarde, en el patio de la casa de doña Elvira, quemaron la uña en una fogata alimentada con ramas de ruda y romero. La uña ardió con una llama extraña, verde y azul, y soltó un humo negro y espeso que olía horrible. Cuando finalmente se consumió completamente, doña Elvira echó las cenizas en agua bendita y las enterró. Ya está, dijo la anciana. Se rompió el vínculo. No volverá, y no volvió. Las noches siguientes fueron tranquilas. No hubo lechuzas, no hubo murmullos, no hubo golpes, pero el daño ya estaba hecho. Carlitos desarrolló un miedo terrible a la oscuridad. No podía dormir sin una luz encendida y sin que uno de sus padres estuviera en el cuarto. Luisito, aunque no recordaba nada conscientemente, comenzó a llorar cada vez que veía una lechuza, incluso en dibujos o en la televisión. Rosa María no podía quedarse sola en la casa. Cada ruido la sobresaltaba, cada sombra la asustaba. Dejó de dormir bien. Tenía pesadillas constantes donde veía esa cara horrible asomándose por la ventana, esos ojos amarillos sin párpados mirándola fijamente. Miguel también estaba afectado. Se volvió paranoico, revisando las ventanas y puertas 10 veces cada noche antes de acostarse. Instaló rejas en todas las ventanas y cambió todas las cerraduras por unas más fuertes. Pero nada de eso era suficiente para que Rosa María se sintiera segura. No en esa casa. No donde había pasado todo eso. Hablaron durante semanas. Miguel no quería irse. Había construido esa casa con sus propias manos. Era su hogar. Pero finalmente, viendo el terror constante en los ojos de su esposa y el miedo de sus hijos, aceptó. Pusieron la casa en venta. Un hombre de otro pueblo la compró sin saber la historia. Rosa María se sintió culpable por no contarle, pero el agente de bienes raíces le dijo que legalmente no tenían que revelar nada. Además, quizás para otra familia, para otras personas, la bruja no regresaría. Quizás solo los había marcado a ellos. Se mudaron a una casa en el centro del pueblo, rodeada de vecinos, con luces de la calle iluminando toda la noche. Una casa donde nunca estaban realmente solos, donde siempre había ruido de coches y personas, donde la oscuridad completa no existía. Pasaron los meses. Pasó un año. La vida regresó lentamente a algo parecido a la normalidad. Los niños empezaron a dormir mejor. Rosa María dejó de sobresaltarse con cada ruido, pero ninguno de ellos olvidó. No podían olvidar.
Rosa María nunca volvió a escuchar el canto de una lechuza, sin sentir un escalofrío recorrerle la espalda. Nunca volvió a caminar por un lugar oscuro, sin mirar constantemente sobre su hombro. Y cada noche, antes de acostarse, revisaba que todas las ventanas estuvieran bien cerradas, que todas las puertas tuvieran el pestillo puesto, porque aunque la bruja no había regresado, aunque doña Elvira había roto el vínculo, Rosa María sabía algo que la aterraba. Sabía que ahí afuera, en la oscuridad, en los lugares donde la luz no llega, hay cosas que no son de este mundo, cosas que nos observan, cosas que esperan, y a veces, solo a veces nos marcan, nos eligen y entonces comienza la pesadilla.